sí, ahí ya está empezando. Estoy con la compu de abajo y no tengo micrófono. Sí tiene micrófono. Bueno. Entonces, ahora vamos con lo que es colecistitis alitiásica. Hablábamos que el caso 4 es un enfermo que está en terapia intensiva, que es un enfermo crítico, que está en nutrición parenteral. Comienza con un dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, con fiebre y leucocitosis. No tiene otro foco. La gente de terapia le hace una ecografía y le informa paredes engrosadas, con líquido libre, y la vesícula biliar de 12 por 7 centímetros, bien distendida. Las paredes pueden estar engrosadas, pero hay veces que no. Lo que importa también es que si está distendida. ¿Cuál es el diagnóstico? No tiene cálculo. Sí tiene una inflamación de la vesícula biliar. Es una colecistitis. Si bien acá el teórico es de litiasis, esta es una patología, digamos, que está muy relacionada a lo que es la patología biliar y el tratamiento del mismo, por eso la ponemos en todo este grupo y tenemos que muchas veces hacer diagnóstico diferencial. Entonces, una de las preguntas, ¿podemos tener una colecistitis aguda y no tener cálculo? Sí, puede haber, es la colecistitis alitiásica. Se da fundamentalmente en enfermos que están críticos, inmunodeprimidos, que están internados en terapia intensiva, postoperatorios de grandes quemados, de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares o postoperatorios de cirugía cardiovascular. Bueno, se le inflama la vesícula y se le infecta la vesícula. Entonces, corresponden al 5 al 10% de todas las colecistitis agudas. Se ven en enfermos críticos, en ayuno, en pacientes que están en terapia, en coronaria, en unidades intermedias, pacientes que están con nutrición parenteral total, en postoperatorio, como dijimos. Toda esta circunstancia en pacientes chocados, toda esta circunstancia hace que tenga más posibilidades la vesícula de entrar en isquemia. Entonces se genera, se le decía colecistitis química, la bilis genera una agresión a la mucosa y eso genera una inflamación. Muchas veces hay gérmenes que aprovechan este momento de paciente chocado con defensas no del todo bien y una inflamación ahí puede generar una infección. Entonces, la etiología es la estasia biliar debido a la ausencia de colecistoquinina, la cual es segregada por la estimulación intestinal. Digamos, ¿Escuchan bien ustedes? Ahí tiene el micrófono prendido, por eso. Bueno, una de las características... a ver, alguien que apague el micrófono. Una de las características de estos enfermos están en ayuno. Ustedes se acuerdan que la colecistoquinina es una hormona que si no come el paciente no va a contraer la vesícula, entonces se produce lo que estábamos diciendo, una distensión de la vesícula con una distensión, con una estasia, entonces el moco, como veíamos en uno de los primeros slides, el moco se hiperproduce o no se va, hay más moco, ahí se genera el barro y se generan los núcleos y todo eso predispone a una infección. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento no es la colecistectomía, sino en la colecistectomía. Como toda infección en el organismo,
el tratamiento se basa en dos pilares, en el drenaje y en los antibióticos. En este caso igual, se drena la vesícula por el infectado en la vesícula, se drena la vesícula y se da antibiótico. Un absceso hepático, ¿cómo se trata? Se drena el absceso y se da antibiótico. Un absceso abdominal, ¿cómo se trata? Se drena el absceso y se da antibiótico. Un absceso pulmonar, se drena y se da antibiótico. Bueno, en este caso, tenemos una infección, un absceso de vesícula, se drena y se da antibiótico. Ahí tenemos una imagen, esto es un catétercito que entra en la vesícula, y la vesícula, fíjense, es una vesícula que no tiene cálculo. Ahí vemos cómo ya está curada esta vesícula, ¿no? Tuvo una infección, pero se echa contraste para control, y se ve que se llena de contraste. Este es el conducto cístico, y cómo el conducto cístico va al conducto colédoco, y desemboca en el duodeno. Pero lo importante, no hay cálculo, y un conducto cístico muy finito. Profe, una pregunta. Sí. ¿El barro biliar sería la secreción que hace la vesícula o es la éstasis biliar, digamos, de la bilis? No, el barro biliar son cálculos pequeños. Ah, Ese es el barro biliar. bien, bien. Son pequeños cálculos de colesterol o de bilirrubina, Cara, que se forma la sal con el calcio. bien. Y eso son pequeños. Después, cuando se empiezan a unir, forman un cálculo. Claro, y ahí se forma la Sí. nucleación. Sería. En general dicen que tiene que ser, barro biliar es menos de 1 milímetro, son Claro, bien pequeñas, chiquito. bien chiquitos. Bien, gracias. Profe, ¿y qué antibióticos daría para el caso de la infección y absceso? Bueno, puede ser amoxiclavulánico, hay que cubrir gram negativos. Amoxiclavulánico, piperacilina, taxobactam, esos son los más comunes. Se usaba también la ciprofloxacina, se puede usar también la ciprofloxacina, pero las quinolonas es complejo por el tema de la resistencia, hay que tratar de evitarla. Entonces, amoxiclavulánico o amoxicilina clavulánico, ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam. Eso digamos, en primera línea. Luego pasaríamos a imipenem o carbapenem, pero primero estas líneas de tratamiento. Antes se usaban también los ampicilina gentamicina, o sea, se utilizaba los aminoglucósidos, pero bueno, genera mucha nefrotoxicidad y se tratan de evitar. Entonces ese sería más o menos el antibiótico. Perfecto, gracias, Y profe. se puede agregar también para anaerobios, fundamentalmente cuando hay burbujas de aire, o hay líquido libre, o parece ser con mucha repercusión clínica en enfermos diabéticos, se utiliza también metronidazol, o ornidazol, 1 gramo por día, o el metro 500 cada 8. Gracias. Ahí estamos viendo lo que es una colecistitis igual, litiásica. Acá se ve el cálculo, incluso acá tiene que haber otro cálculo que está obstruyendo el cístico, y el catéter. Muchas veces, por ejemplo, viene un paciente con una colecistitis aguda, pero tuvo un infarto hace un mes, o hace 15 días, o una fibrilación auricular y el paciente está anticoagulado. ¿Lo operamos ahora o esperamos? Bueno, muchas veces cuando los enfermos están en un momento de su vida que tienen mucho riesgo, hoy en día en la pandemia, un paciente con COVID positivo, intubado, ¿le vamos a sacar la vesícula o resolvemos el problema y después resolvemos la causa del problema? O sea, resolvemos la infección. En ese caso se drena y después veremos. Cuando el paciente sale de su COVID, cuando el paciente sale de su arritmia o sale de su infarto, ya se le colocó un stent, se solucionó el problema y el enfermo ya tiene un riesgo normal, ahí se puede sacar la vesícula. ¿Se entiende? Entonces, la colecistostomía se puede utilizar para contemporizar y para resolver la infección, pero no resolvemos los cálculos, resolvemos la infección.
Por ejemplo, este enfermo, esto es una colecistitis alitiásica con hipertensión portal. Fíjense en esta angioresonancia la hipertensión portal que tiene ese paciente. Tiene vasos enormes por todos lados, que generan los mismos vasos de hipertensión portal, es un ovillo de vasos, es un riesgo altísimo operar ese enfermo. Estos mismos vasos generan la obstrucción de la vesícula que puede llevar a infección. Entonces, vamos a ir a operar a este paciente, pero no tiene cálculo, tiene un problema alitiásico. Es muy difícil resolver ese problema de hipertensión. Y es muy difícil de hipertensión venosa. Entonces, ese puede ser una solución también, drenar la vesícula para que se solucione el problema infeccioso, y si el enfermo mejora su enfermedad de base, en este caso quizás hay que colocar un TIPS, o bueno, o ver, pero si el enfermo mejora, ahí luego evaluar la colecistectomía. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la colecistitis? El empiema, la vesícula biliar está obstruida, contaminada, tenemos pus, fiebre alta y gran repercusión sistémica cuando tenemos un empiema. En el enfisema es más frecuente en los hombres y en los pacientes diabéticos. El enfisema prácticamente se da en los enfermos diabéticos o inmunosuprimidos. Es un dolor muy intenso, con sepsis, las imágenes muestran aire dentro de la vesícula o en la misma pared, se llama neumatosis. Y también la vesícula se puede perforar, ocurre en menos del 10% de los enfermos, en general resulta con un absceso localizado en el hipocondrio derecho, se perfora y se bloquea eso y se genera un absceso ahí. Es rara la peritonitis generalizada por una perforación vesicular. La perforación se bloquea por colon o intestino delgado y ahí puede dar otra complicación, que es la fístula, o sea, que se comunique la vesícula biliar con el tubo digestivo. Son complicación de complicación de complicación. Porque podemos tener la litiasis vesicular con síntomas que se nos complica en una colecistitis, y la colecistitis nos genera un empiema, y a su vez el empiema un enfisema, y este enfisema genera una perforación, y esta perforación nos genera un absceso, y este absceso lo bloquea el organismo y luego se produce lo que se llama una fístula. Eso más o menos como complicaciones de complicaciones de complicaciones. Eso sería lo que llamábamos la historia natural de las enfermedades. Son todos pequeños pasos o pequeños escalones que uno va subiendo de una escalera hasta llegar, bueno, a las complicaciones más severas. Vamos a otro caso, el caso 5. Es un enfermo de 46 años que tiene dolor abdominal en hipocondrio derecho, con ictericia, hipocolia, coluria. El enfermo está afebril. Tiene un antecedente de diagnóstico de litiasis vesicular. Le dijeron hace un par de años que tenía cálculo en la vesícula. Examen físico, nada. Blancos normales, bilirrubina sí, aumentada. TGO y TGP levemente aumentada. La fosfatasa alcalina y la gamma GT sí está aumentada. Y en la ecografía tenemos el diagnóstico de colelitiasis, o sea, cálculos en la vesícula, y también tenemos cálculos en el conducto biliar. Cuando miden el conducto biliar tiene 1 centímetro, o sea, está dilatado. ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome coledociano. Exactamente, ictericia, coluria y acolia. Eso es un síndrome coledociano. Eso es un síndrome coledociano. La coledocolitiasis ahora. ¿Qué es la coledocolitiasis? Es la igual clínica que la litiasis vesicular, excepto porque tiene ictericia. Es el síndrome coledociano. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de colelitiasis con tumores, con hepatitis, con colangitis. El tratamiento es la colecistectomía con el tratamiento de los cálculos. Ahí nos metemos en un terreno
más complejo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que los cálculos de la vesícula, los cálculos vesiculares se tratan mediante la colecistectomía. Ahora, ¿cómo tratamos los cálculos en el conducto biliar? Bueno, se pueden tratar por vía laparoscópica en el mismo momento que se saca la vesícula, o se pueden sacar antes. Primero se le sacan los cálculos de eso y luego se saca la vesícula. Ya no se utiliza tanto, pero se pueden sacar después. Primero se saca la vesícula y luego los cálculos, o se puede operar a cielo abierto y resolver todo el problema. Esas son las variantes. Es una conducta más que nada quirúrgica. Ustedes tienen que saber que hay determinadas variantes. Entonces vamos un poco a terminología. ¿Qué es la coledocolitiasis? La coledocolitiasis o litiasis coledoceana es que haya cálculo en el conducto biliar. Si tenemos ictericia coluria colia, ahí tenemos lo que llamamos un síndrome coledoceano. Y si tenemos la tríada de Charcot, que es dolor abdominal, fiebre, ictericia, eso es una colangitis. Eso es una colangitis. Y ahora tenemos el caso 6, que es un enfermo que tiene 46 años, que tiene dolor abdominal, ictericia, tríada de Charcot, dolor abdominal, ictericia y fiebre. Hace un tiempo le habían diagnosticado litiasis vesicular. Tuvo también durante esta enfermedad alteración del sensorio con signos de shock. Eso sería la penta de Reynolds, que se le llamaba. En general, estos pacientes al examen físico están sudorosos, fríos, taquicárdicos, están ictéricos, pálidos. ¿Cuál es el diagnóstico? Colangitis aguda. La colangitis aguda necesita una rápida internación, hidratación parenteral, cultivos y empezar con antibióticos. Muchas veces el enfermo evoluciona bien o muchas veces no evoluciona bien. Cuando el paciente no evoluciona bien hay que hacer lo que se llama drenar la vía biliar, porque generalmente tienen pus en la vía biliar y el antibiótico no llega. Acá hay un ejemplo de cómo se está drenando el conducto biliar. Fíjense la jeringa llena de pus, se ha punzado bajo control, bajo rayo. Fíjense una colangitis a lo que nos puede llegar. Esto es el drenaje biliar. Estamos inyectando contraste a través de un drenaje. ¡Hola, qué la concha de tu madre! ¡Pasá, dale! Bueno. Entonces, ¿se escucha? Sí. Bueno, entonces estamos diciendo que estamos haciendo una colangiografía y fíjense este paciente que tuvo una colangitis, cómo genera todos estos abscesos hepáticos. Típicamente la colangitis en su evolución puede generar abscesos, son abscesos periféricos. Colangitis es la infección de los conductos biliares, secundaria a litiasis o estenosis. La clínica de Charcot se da en el 40 al 80%, cada vez menos, porque están cambiando las causas de la colangitis. Pero bueno, un poco es eso. El tratamiento es hidratación, internación, antibiótico, nada por boca y muchas veces el paciente a terapia. Puede llegar a un shock séptico en pocas horas. Y la descompresión biliar debe ser urgente cuando el paciente no mejora. Esto se puede hacer por vía endoscópica, por vía percutánea. En general, si la obstrucción es alta, mejor por vía percutánea, y cuando la obstrucción es baja, mejor por vía endoscópica. Y si no está disponible, bueno, el paciente se deberá operar o se deberá descomprimir mediante vía laparoscópica o a cielo abierto. Lo importante es que ustedes tienen que saber que la descompresión del conducto biliar cuando el paciente no mejora es urgente. Tiene que hacer en menos de 6 horas y se puede hacer por vía percutánea, por vía endoscópica, por vía laparoscópica o por vía quirúrgica a cielo abierto. Acá hay más ejemplos, bueno, de drenajes biliares. Caso 7 es un dolor en mujer de 50 años de edad, dolor persistente en el abdomen superior y dorso, todo el dolor en hemicinturón,
Tiene el antecedente, la mujer había tenido varios partos, varios embarazos, tiene el antecedente que le habían diagnosticado litiasis biliar, niega ingesta de alcohol y a la palpación tiene defensa y descompresión en el abdomen superior. Tiene náuseas y vómitos con una amilasa de 2000, leve movimiento de transaminasa. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es, por supuesto, pancreatitis aguda. El dolor abdominal con la amilasa nos hace el diagnóstico. Ustedes van a tener otro teórico de lo que es páncreas, así que bueno, hacemos solo esta mención. La ecografía nos va a mostrar, en general, la inflamación del páncreas hace que no se vea bien por ecografía. Lo ideal es la tomografía computada. Pero la ecografía es fundamental para darnos el diagnóstico. El diagnóstico de litiasis vesicular es por ecografía. Entonces acá va también un concepto muy, muy importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya lo hablamos, pero ¿cómo se hace el diagnóstico de litiasis vesicular? Por ecografía. Ecografía. La tomografía, los cálculos de colesterol no los ve. Para estudiar la vía biliar dijimos que lo ideal es la resonancia, pero para la vesícula biliar lo ideal es la ecografía. Bueno, a modo de resumen, ¿qué es lo que quiero que no se olviden, que es fundamental para toda su vida de médico? En todo esto que vimos, como siempre, el ABC, o sea, siempre en todo paciente que viene, ya sea con una colecistitis, con una colangitis, con un síndrome coledoceano, el ABC es fundamental. La vía aérea, cómo el paciente, si tiene una buena vía aérea, un buen sistema cardiovascular, con una buena presión, con una buena frecuencia cardíaca, y como si tenemos una buena mecánica respiratoria. Fundamentalmente siempre eso tenemos que evaluar. Tener en clara las definiciones que hablábamos al principio, ese cuadro que decía litiasis vesicular, cólico biliar, colecistitis aguda, pancreatitis, síndrome coledoceano, coledocolitis ascíctica. Tener en clara bien qué es cada cosa. Si el cálculo lo tenemos en la vesícula, si obstruye el cístico y descomprime, es un cólico. Si sigue obstruyendo, me va a dar una colecistitis. Si pasa, va a ser una litiasis coledoceana, pero si me obstruye el conducto colédoco, va a ser un síndrome coledoceano. Y si pasa la papila y me inflama el páncreas, va a ser una pancreatitis. Y si una litiasis coledoceana tiene fiebre, tengo una colangitis aguda. Entonces, tener en claro todo la fisiopatología y las definiciones para hacer diagnósticos correctos. Lo primero tenemos que pensar, ¿es esto una colecistitis? O sea, yo veo un dolor en el hipocondrio derecho, ¿esto es una colecistitis? Bueno, si tiene fiebre con glóbulos blancos, Murphy, es una colecistitis. Si el dolor se le fue, ya eso fue un cólico biliar. Y si veo una ecografía con pared engrosada y tiene antecedentes, bueno, es una colecistitis crónica. Y si el enfermo tiene poco dolor y no tiene fiebre, es una colecistitis crónica. Ahora, si tiene un enfermo séptico, muy mal estado general, ese enfermo tiene seguramente una gangrena con una perforación, o tiene una colangitis, o tiene una colecistitis con colangitis. Las amilasas en todo dolor en hipocondrio derecho se pide de rutina. Si tengo cualquiera de los diagnósticos que estuvimos viendo con amilasas altas, tengo una pancreatitis. Tengo una pancreatitis, si tengo ictericia coluria y fiebre, una pancreatitis con colangitis. Pero si tengo amilasas altas, tengo pancreatitis. Y siempre tenemos que descartar una colangitis, porque la colangitis es lo que me puede matar al enfermo mientras yo lo tengo esperando en la sala de guardia o en la sala de espera. O sea, una colecistitis, un cólico biliar, ¿puede esperar? Sí. ¿Puede esperar hasta mañana? Sí. ¿Una colangitis aguda puede esperar hasta mañana? No, no puede esperar hasta mañana una colangitis aguda. ¿Estamos? Bueno, sí. Acá se terminó. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Profesor, yo tengo una pregunta. Respecto a los estudios por imágenes de vesícula biliar, ¿en qué casos pediríamos otro estudio aparte de ecografía? ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿En qué caso se pediría otro estudio por imagen aparte de la ecografía para evaluar vesícula biliar? Cuando yo sospecho que hay un problema en el conducto biliar, para estudiar el conducto biliar. Entonces, si yo estoy pensando que el paciente tiene litiasis coledociana, si la ecografía no me lo informa y el enfermo está amarillo, yo tengo que pedir una resonancia, una colangiografía por resonancia. Y si estoy sospechando un tumor, puedo pedir una tomografía, pero lo ideal sería una resonancia. O sea, cuando yo sospecho complicaciones, si yo sospecho que tengo un absceso, tengo una perforación, ahí lo ideal es pedir tomografía y evaluar. Y cuando voy a una resonancia, cuando tengo que estudiar nos quedan 8. Teníamos que ver también lo que es ictericia, que algo ya estuvimos viendo, pero lo que es ictericia obstructiva. Antes que me olvide, la bibliografía de esto es el Saviston y el Jiménez. Esos 2 libros, Saviston y Jiménez. El Jiménez van a ver mucho en lo que es síndrome está lo que es síndrome de hipertensión, que es lo que sería la ictericia obstructiva. ¿Y qué es la ictericia obstructiva? Bueno, entonces, si hay una ictericia obstructiva, que hay una ictericia que no es obstructiva. Eso lo van a ver fundamentalmente en clínica. ¿Cómo diagnosticamos la ictericia obstructiva? La ictericia obstructiva se diagnostica por imágenes, como ya dijimos recién, por tomografía, resonancia o ecografía, que nos va a informar la dilatación de la vesícula biliar, la dilatación del conducto biliar. Que nos va a indicar si tenemos fosfatasa alcalina, bilirrubina, 5-nucleotidasa o gamma-glutamina. Las enzimas que nos indican que hay una colestasis, o sea que la bilirrubina no llega a la destrucción del conducto. La bilirrubina fundamentalmente la conjugada, la directa. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de obstrucción? Por imágenes y por laboratorio. Yo voy a tener, y por la clínica también, si el enfermo está amarillo. La causa más frecuente de ictericia obstructiva son los cálculos. Tiene que quedar claro eso. ¿Cuál es la causa más frecuente de ictericia obstructiva? La litiasis. La litiasis coledociana. La litiasis coledociana. ¿Me puede dar ictericia? A veces sí, a veces no. Puede darlo, puede no. De acuerdo al tamaño, de acuerdo a si se extiende. Sin ictericia, sí. En general, lo que sí voy a tener va a ser la fosfatasa alcalina y la gamma GT alta. Pero bueno, entonces, la ictericia obstructiva, ya dijimos más o menos cuando se presenta, también están los tumores. Entonces, también están los tumores. Y yo voy a diferenciar fundamentalmente al conducto biliar, la ictericia obstructiva de la vía biliar extrahepática. Si a mí se me obstruye la vía biliar intrahepática, el paciente no va a estar amarillo, porque le obstruye un conducto segmento del 2, del 3, del 1, del 8, el enfermo no se me va a poner amarillo, porque me lo soluciona el resto del hígado.
Se va a poner amarillo el enfermo cuando se obstruyen los conductos biliares importantes del hígado. El hepático derecho, el izquierdo, o la vía biliar extrahepática, digamos, o el hepático o el coledo. Ahí se pone amarillo. Antes yo puedo tener obstrucción, pero amarillo. Sí puedo tener infección, digamos, pero ictérico no. Entonces, en cuanto a lo que estamos hablando, que nosotros, que es la ictericia obstructiva, la causa más frecuente son los cálculos, y luego siguen los tumores. Y para organizarnos, el tercio más lejos, el que está más cerca del duodeno, la causa más frecuente ahí son los ampulomas, o sea, el tumor de la papila, de la ampolla de Vater, y el cáncer de páncreas. Eso como lo voy a ver. El ampuloma lo veo por la endoscopía. El cáncer de páncreas lo veo con la tomografía. Y también voy a tener la obstrucción que se da por el tumor propio del conducto biliar, que es el colangiocarcinoma. Entonces, tercio inferior de la vía biliar, tengo 3 causas: cáncer de páncreas, ampuloma y colangiocarcinoma. Tercio medio, por supuesto en el tercio medio también voy a tener el colangiocarcinoma que me da una obstrucción. Y en el tercio superior, ¿qué voy a tener? Fundamentalmente el colangiocarcinoma. Fundamentalmente el colangiocarcinoma. Si yo tengo una obstrucción en el tercio superior de la vía biliar, o en el hepático derecho, que me tomo un poquito el izquierdo, o el izquierdo, que me tomo un poco derecho, o en la unión de los conductos, eso se llama tumor de Klatskin. Tumor de Klatskin, y es el colangiocarcinoma del tercio superior de la vía biliar. ¿Cómo se tratan las ictericias obstructivas? Hay que estadificar, tomografía, resonancia, hacer un diagnóstico, y ahí ya intervienen un montón de cuestiones, que si el diagnóstico, si el tumor es pequeño o está dentro de los parámetros, no va a paliación. La paliación es con la colocación de stent, ya sea por vía percutánea o por vía endoscópica. Pero eso ya es de resorte del especialista. ¿Cómo estudiarlo? Tomografía, ecografía, resonancia y laboratorio. Y orales, fundamentalmente el CA19-9, la alfa-fetoproteína. Chicos, ¿alguna pregunta? Porque se va a terminar. Doctor, Sí. Tenemos un minuto. no, sí, solamente quería, si pudiera repetir la bibliografía, por favor. Saviston Jiménez. y Jiménez. Muy bien, gracias. Si tienen el Schwartz, también lo pueden estudiar del Schwartz, pero fundamentalmente el Jiménez, la parte de patología, y donde el capítulo que es síndrome de hipertensión canalicular, está al final del libro, donde están todos los síntomas en lo que yo le hice recién, lo que estuvimos viendo ahora: litiasis colerosiana, colangitis y los tumores de los conductos biliares. Bueno, Sí, está bien, gracias. muy bien. Gracias. Bueno, Gracias. tengan buen día. Hasta luego. A vos también. Chau. Igualmente.